Bueno, vamos a cerrar con esto del repaso. No es mucho, o sea, acá no pienso hacer mucho hincapié en lo de inferencia, porque lo vamos a ver de vuelta más adelante, digamos, solamente que aplicado a regresiones. Entonces, solamente un repaso rápido de qué era hacer una prueba de hipótesis. Habíamos dicho en la clase pasada que nos íbamos a concentrar en un parámetro de interés. Hay un parámetro de interés θ y queremos hacer pruebas pruebas de hipótesis sobre ese parámetro θ, que es un parámetro poblacional al final del día. Entonces, la idea es que tenemos algún valor hipotético, vamos a ver en la práctica, digamos que hay diferentes valores hipotéticos de interés, y la idea es armar una hipótesis nula. Eso en algún punto lo tienen que haber visto de todas formas. Entonces, la idea es que siempre hay una hipótesis nula que uno está tratando de rechazar o de no rechazar, nunca aceptar. Vamos a hablar muchas veces de eso. Uno nunca acepta la hipótesis nula. La idea es que se asume que es verdadera, digamos, a menos que los datos sugieran fuertemente lo contrario. Entonces, y siempre el ejemplo que siempre les doy a los estudiantes es, yo asumo que no tienen ni idea de la clase en los exámenes, y la idea es que ustedes me dan suficiente evidencia de que sí saben de la clase, pero yo asumo que no tienen ni idea. Entonces, los exámenes son para eso, porque ustedes me dan suficiente evidencia de que tienen idea. No es solamente la palabra de ustedes, tienen que estar reflejado en un examen. No es, ay, no, profe, yo sí me sé la clase. No, los exámenes son para eso. Entonces, la idea es que hay una alternativa, y bueno, obviamente la alternativa tiene muchas formas. Podría ser para un lado, podría ser para el otro, o sea, si es mayor a, menor a, o directamente diferente. Esas son las tres principales. Usualmente en el grueso de los casos se arma la tercera. Es raro que la gente use las dos primeras, pero las dos primeras siempre se usan por lo menos para enseñar un poquito de introducción a pruebas de hipótesis. Entonces, la idea es que hay dos tipos de errores que podemos cometer. Esa es la idea, digamos, de la ciencia, que hay dos tipos de errores, que se puede rechazar cuando es cierta, o sea, ese es un tipo de error que uno puede cometer, que estemos haciendo las cosas mal, básicamente, y la dos, que es no rechazar H0 cuando es falsa. Entonces, esos son los dos tipos de errores. O sea, si uno rechaza cuando es falsa, entonces uno está bien parado. Si uno no la rechaza cuando es verdadera, entonces uno está bien parado. Pero hay estas dos posibilidades que uno esté mal. ¿Ok? Entonces, típicamente las pruebas de hipótesis están hechas para que el tipo de error 1 sea pequeñito, no el 2. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre las dos. Pero típicamente uno, por eso habla de niveles de significancia. Los niveles de significancia típicamente son bajos porque tratan de buscar que el error de tipo 1 sea bajo. Entonces, es el famoso nivel de significancia. El nivel de significancia es que la probabilidad de cometer el error 2. Perdón, el error 1. Entonces, uno normalmente está tranquilo si, por ejemplo, si el nivel de significancia es, por ejemplo, del 1% o menos, por lo menos en economía. Si ya el error la probabilidad de error o si el nivel de significancia está por arriba del 10%, entonces típicamente la gente no considera que no se rechaza con suficiente fuerza. Entonces, es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadero. En economía, porque en otras ciencias podrá ser diferente, pero en economía se usan tres. 10%, 5%, 1%. Y típicamente la gente que es perezosa, digamos, no se da cuenta que algunos softwares, creo que Python sí quiero que usa estos, pero dependiendo del software, hay veces que los softwares van a una cosa más estricta. Creo que le ponen acá 5, 1 y 0,1%. Entonces hay que verificar y leer, como la gente no es perezosa, no hace el ajuste. O sea, esos no son los niveles de significancia que se usan en economía. Estos son 10, 5 y 1. ¿Ok? Una vez que se elige el nivel de significancia, se busca minimizar la probabilidad del error 2. Entonces, esa es la típica metodología. Obviamente, la otra alternativa, que alguna gente me la menciona, y la van a ver en algunas encuestas o en algunos organismos estadísticos, hablan del poder. Hablan de poder. Poder es otra cosa. ¿Ok? Poder es la probabilidad de rechazar H0 cuando θ es verdadero, o bien es 1 menos el error tipo 2. Entonces, en vez de minimizar el error tipo... Bueno, si uno está minimizando el error tipo 2, está maximizando la potencia. Entonces, es otro enfoque. También está bien, pero eso es otro enfoque. Entonces, la idea es maximizar el poder
de una prueba sujeto a un nivel de significancia. Es el otro enfoque que la gente usa. Esto no lo vamos a usar tanto nosotros, pero aparece en algunos casos. Por ejemplo, cuando uno está diseñando encuestas, que no es nuestro caso, nosotros vamos a suponer que la encuesta ya está hecha. La gente en una encuesta está buscando maximizar poder, ¿ok? Cuando las diseña. Entonces, eso es importante en otros contextos. Por ejemplo, cuando vean quizás economía experimental y uno quiere diseñar un experimento, bueno, en estos casos sí es importante porque en esos casos uno necesita saber cuánta gente necesita uno hacer el experimento para que el poder sea bueno. ¿Ok? En este caso no vamos a lidiar con eso, pero es para que sepan de qué se trata eso del poder. Entonces, la prueba de hipótesis clásica que se hace, típicamente, digamos, es probar la hipótesis nula contra una alternativa y utilizar un estadístico de prueba y un valor crítico. Entonces, la elección de todo eso, lo vamos a ver en mucho más detalle, lo estoy haciendo muy rápido ahora. Y además estoy suponiendo que lo vieron, digamos. O sea, esto es simplemente esto es de repaso. Entonces, hay un estadístico de prueba, típicamente va a ser el estadístico T. Hay un valor que vamos a obtener de los datos, que es el T minúscula. Entonces, este es el estadístico de prueba y el T minúscula va a ser el valor que estamos obteniendo de los datos. Entonces, dado un estadístico, fijamos una regla de rechazo para rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. Y casi siempre se rechaza la hipótesis nula comparado a ese estadístico que hemos obtenido con algún valor crítico que sale de una distribución. Por eso las distribuciones de probabilidad son importantes. Por eso las más importantes son la estadístico T, la normal, el F, la chi cuadrado. Todo eso es para sacar esos valores críticos. ¿Okay? Entonces la región de rechazo es los valores de T donde resulta el rechazo de H0 en favor de la alternativa. Esa es siempre la idea. Entonces, supongamos que por un segundo, para que el ejemplo sea fácil, digamos, a los efectos del repaso, que la variable que estamos estudiando tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, la hipótesis nula, supongamos, es decir que este mu es igual a mu 0. O sea, mu 0 es algún valor específico en el que estamos concentrados, que puede ser cualquier cosa. Podría ser 0, 20.000, 2, 5, cualquier cosa. Entonces, la idea es que hay un valor específico que fijamos. Y la hipótesis alternativa es que mu sea mayor a mu 0, o sea, que sea mayor al valor que estamos fijando, menor a mu 0 o diferente a mu 0. Típicamente la gente se va por el tercero. Pero vamos a ver los dos primeros porque a la gente le parece interesante a veces los dos primeros. Las dos primeras, vamos a ver por qué, se llaman alternativas a un lado o alternativas a una cola. Tienen su razón de ser porque se llama así. Vamos a ver enseguida por qué. Y la otra se llama a dos lados o a dos colas. Entonces, la idea, supongamos que nos concentramos en esta porque es más fácil, es la más fácil de todas. Y después vamos a volver a esto más adelante cuando veamos regresión múltiple e inferencia. Y en la práctica lo que se hace es rechazar H0 en favor de esto si la muestra aleatoria, porque estamos queriendo hacer mu, ¿okay? Recuerden que mu es la esperanza poblacional. Entonces, si la media muestra el que estamos sacando es suficientemente mayor al valor que estamos fijando en nuestra cabeza, que podría ser cualquier valor. Entonces, la idea es que lo suficientemente grande, hay que fijarlo en criterios de cosas. No es como que pero con nosotros se nos ocurre. Sino que hay un tipo de distribución y en función de ese tipo de distribución vamos a calcular una probabilidad. Por eso la función de densidad de probabilidad. En función de eso sacamos la probabilidad del error tipo 1. Estandarizamos típicamente la T, este es el estadístico T, el estadístico T que vamos a sacar, le restamos la media, lo dividimos en el error estándar es el S minúscula, que es el valor que sacamos, y lo dividimos en la raíz de N. Entonces, basado en eso, ¿por qué lo estamos calculando así? Porque básicamente se puede demostrar, no lo vamos a hacer en esta clase, porque ya lo deberían haber hecho en otra clase. Esto se distribuye con una distribución T con N-1 grado de libertad. Ya lo vieron en algún punto. Si no lo vieron, están en problemas. Yo no sé qué vieron en otra clase, pero eso en alguna clase lo tienen que haber visto. Entonces, la idea es que hay un nivel de significancia, por ejemplo, en este está en tantos por uno, es del 0.05%, 0.05%. En función de eso se elige el valor crítico respectivo y la regla de rechazo es que rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa si el estadístico que estamos sacando es mayor al valor crítico. Entonces, básicamente lo que tienen haber visto en alguna clase, que tienen la función de distribución, que es esto, todo eso,
Y lo que hacen es decir, no, si yo lo que estoy queriendo evaluar es H0 en favor de H1, donde H1 es a un solo lado y es mayor a, entonces se rechaza la hipótesis nula en favor de la alternativa diciendo que mu es mayor a mu0 si el valor nos da por acá. En cambio, si nos da muy bajito, se dice que uno no rechaza la hipótesis nula. Entonces siempre tienen esas dos cosas que hay que sabérselas bien. O uno no rechaza o uno sí rechaza en función de lo que a uno le da el estadístico que uno está calculando. El estadístico que uno está calculando le podría dar por acá o le podría dar por allá, pero uno no sabe a priori. Entonces es fácil, esto en algún punto lo vieron. ¿Lo vieron? Sí. O sea, no me digan que no lo vieron nunca. Y si no se acuerdan, les toca ponerse a repasar, pero ya. Entonces, por eso, dado el gráfico que acabo de mostrar, por eso se llama a una cola, porque para este lado hay una cola, que es la región de rechazo, por eso se llama a una cola. Entonces, ustedes van a tener típicamente, les mostraban a ustedes una tabla estadística. La tabla estadística era alguna variante de esto. Y les decían, ustedes tienen acá la distribución T, este es el nivel de significancia de una cola y el de a dos colas. Y les decían a ustedes, hay unos grados de libertad, se tienen que fijar en esta tablita. Se tienen que fijar en esta tablita, es el estadístico que le está dando, que normalmente la gente cuando aprende estas cosas lo hace a mano, y lo compara con esto, y si da mayor o menor o está en el medio de, uno rechaza o no rechaza ciertos niveles de significancia. Sencillito. ¿Okay? En esta clase yo en una época lo hacía que hicieran eso, yo me harté y dije, no, ya me parece que eso no les sirve. Yo directamente les pongo salidas de stata y les digo, bueno, diga si se rechaza o no se rechaza con la salida de stata directamente. O sea, sin la tabla. Y vamos a ver si pueden. Los que prestan atención si pueden. Entonces, esa es la estrategia. Entonces, es malo que van a hacer la práctica. Entonces, la idea es que T está midiendo la distancia de la media muestral respecto de ese valor que estamos pensando en la cabeza relativo al error estándar. O sea, es número de errores estándar. ¿Okay? Obviamente, todo eso también en números de errores estándar. Si lo hacemos al revés, es lo mismo. La cola, en vez de queda la cola a la derecha, queda a la izquierda, pero es la misma cosa. Ya está, es lo mismo. Digamos. Si es T menor a C, no tiene ningún misterio. En cambio, lo que vamos, yo diría que el 99.9% de la gente usa esta. Pero la de una cola es una buena introducción. Es básicamente esto, que el valor absoluto de T sea mayor a C. A la gente le gusta más eso. Tiene su razón, porque se llama prueba de dos colas y a la gente le gusta más, mucho más, en econometría especialmente, no sé en otras disciplinas, pero en econometría a la gente le gusta más. ¿Por qué? Porque se dice que se rechaza o no la hipótesis nula a un determinado nivel de significancia y nunca se acepta la hipótesis nula. Eso es importante que lo sepamos claro. Y la idea es que esta es la hipótesis a dos colas que siempre tienen que haber visto. Por eso se llama a dos colas. Porque está una cola acá, una cola acá. No es difícil. ¿Okay? Y la idea es que el área total de esa curva suma 0.05 o el nivel de significancia que nosotros querramos. Pero 5% es lo más usado. ¿Okay? Y entonces tenemos el área de no rechazo, que es esta que está acá, entre estos dos valores, entre menos C y C, y la región de rechazo, que es si se va para acá o si se va para acá. O sea, si se nos da positivo y gigante o si nos da negativo y gigante, en valor absoluto. Y ya, eso es todo, digamos, no es difícil. ¿Okay? Vamos a volver de todas formas a esto, más adelante. Ahorita yo sé son las cosas que les parecen aburridísimas, pero que toca aprendérselas, digamos, porque son las herramientas clave para hacer inferencia. Si uno no las sabe usar, no las ha entendido, el resto que viene adelante no lo entienden. Ahora bien, empecemos sí ya en materia. O sea, todo lo que hicimos hasta ahora es simplemente un repaso. Si alguna de las cosas que yo acabo de mostrar en el repaso no les quedó clara, no se acuerdan si lo vieron pero no lo... O sea, más vale que se pongan pero ya a repasar. Porque lo que se les viene más adelante es más difícil. Yo voy a suponer que lo tienen fresquísimo lo del repaso. Y voy a ir suponiendo eso. O sea, yo no voy a ponerme a repasar propiedades sumatorias porque estoy suponiendo que ya lo acabamos de ver. Ni de probabilidad, ni de inferencia, ni de nada. ¿Okay?
Voy a construir, suponiendo que ya lo tenemos fresquito. Entonces vamos a hablar del modelo de regresión simple. Entonces empezamos con regresión simple y después nos movemos a regresión múltiple y después hacemos inferencia en base a regresión múltiple. Ese es el paso natural para aprender estos temas. Si aprenden bien regresión simple, el resto es más fácil, es más llevadero. Y esto lo arrastran hasta la última clase del semestre y por el resto de las clases de econometría. Entonces, si aprenden bien esto, el resto es fácil. Entonces, la idea es que vamos a partir de dos variables, nada más. Ustedes a veces sienten con el trabajo de investigación que le estoy metiendo un corsé con eso de poder elegir solo 10 variables, pero es completamente deliberado. Porque si no, ustedes son creativos y se ponen a elegir como 30 variables y se les vuelve inmanejable el trabajo. Y es precisamente porque uno lleva más años haciendo esto. No elijan 30 variables, elijan 10. Acá vamos a empezar con 2. Hay una dependiente, hay una independiente. Ya. A los efectos de esta clase y en general en econometría, la gente a la dependiente la llama Y y a la independiente la llama X. Y y X. O Y, como decíamos el otro día con los colegas, el tiempo en Y. No, ahora es Y y X. La idea es explicar Y en términos de X o estudiar como Y variantes, cambios de X. Esa es la idea típica en una regresión simple. Entonces la idea que yo, por ejemplo, Y que sea salario y año de educación. Es el clásico, el más clásico de todos. O sea, ¿por qué? Uno está tratando de captar retornos a la educación. Es el más clásico de todos. Entonces queremos ver, a medida que la gente se educa más, que va obteniendo más años de educación, qué tanto cambian los salarios. Ese es el ejemplo más clásico de todos. Otros salidos un poco de economía, X, Y puede ser peso, X altura. Y eso en economía de la salud a veces se usa un poco, porque por ejemplo a la gente que le interesa, por ejemplo, indicadores de desnutrición, hay unas mediciones muy interesantes, que es qué peso debería tener, por ejemplo, un niño según su altura. Y en función de eso uno puede saber si el niño está con desnutrición o no está con desnutrición. Y eso sirve mucho, por ejemplo, también para evaluar sobre si ciertas políticas públicas están funcionando o no. Entonces, todas esas cosas sirven. Otra puede ser, por ejemplo, cosas más de economía. Y, inflación, X, déficit público. Entonces, eso es el estudio de, bueno, cómo el déficit público, porque el déficit público significa básicamente que el Estado está gastando más de lo que le entra. O sea, hay un exceso de gasto de parte del Estado. Y eso debería generar inflación. ¿Okay? Eso debería generar inflación. O puede que no. Hay ciertas líneas, digamos, de pensamiento que dicen que no. Eso no genera inflación porque básicamente el déficit público se paga solo. Bueno, son teorías. ¿Okay? Eso depende cuál es el modelo que uno tenga en la cabeza. Bueno, pero la idea de econometría es ver qué me dicen los datos. ¿Okay? Para eso existe la econometría. Digamos. Sí, su teoría es muy bonita, pero veamos los datos. O sea, los datos en línea con la inferencia estadística. ¿Rechazan su hipótesis o no rechazan su hipótesis? ¿Okay? Esa es la idea. Ver evidencia en favor de la teoría o en contra de la teoría. Para eso es econometría. ¿Qué otras cosas se les ocurre que pueden ser interesantes de estudiar? Una regresión simple, solo 2 variables, no se pongan ahí a delirarse, digamos, solo 2 variables. Una dependiente, otra independiente. Como una causa otra, 2 variables que se les ocurra. ¿Precio y cantidad para qué? Por ejemplo. ¿Qué es lo que quisieras calcular ahí? Exacto, entonces, pero ahí, ¿qué es lo que estás queriendo hacer? No, lo vimos en las primeras clases. ¿Qué es lo que estás queriendo hacer ahí? ¿Qué es lo que estás queriendo calcular? Y es una regresión simple, está bien. O sea, ¿desde qué lado estás? Suponete, ¿para quién estás trabajando? ¿Estás en la academia o estás en una empresa? Del lado de la empresa. Entonces, ¿qué estás queriendo calcular si estás del lado de la empresa? Pero del lado de a la empresa, eso es lo que le interesa a la demanda del producto. Y a eso sí le interesa a la empresa, porque necesita saber qué tanto varían las cantidades que vende en función del precio que fija. Porque la empresa se puede decir, o puede decir la cantidad, pero típicamente ellos ponen el precio y dicen, bueno, pues si ponemos tal precio, ¿cuánto vamos a vender? Eso sí le interesa a la empresa. Entonces, incluso para una empresa privada, todas estas herramientas son importantes. Porque le puede interesar saber, digamos, y es importantísimo para la empresa saber cuál va a ser el precio, digamos, ¿okay? Para saber cuánto va a poder vender.
Si pone el precio altísimo, sabe que va a vender poquito, pero en una se gana mucho. O el precio lo baja un montón y va a vender un montón, pero en una los márgenes no son tan buenos. Entonces a la empresa también le interesa ese tipo de cosas. Otro ejemplo que se les ocurre. Mundiales, o sea, Uh-huh. de fútbol con el ingreso nacional. ¿Ingreso de qué? El ingreso nacional. Pero ¿cuál es el Y? ¿Cuál es el X? Esa es la pregunta. Pues X sería, pues o sea, como cuánto generaría que llegara al mundial un país en específico. Pero ¿cuál es la variable? Estamos pensando en términos de variables. ¿Cuál es tu dependiente? ¿Cuál es Y? Ingreso. ¿Ingreso qué? ¿Cuál ingreso? ¿Del país, el PIB, el ingreso del club, el ingreso de qué? Eso es lo que hay que pensar, número uno. ¿Cuál es Y? ¿Cómo estás definiendo Y? Sumamos que es una variable de ingreso, pero ¿cuál ingreso? El PIB, ok. ¿Y qué es X? ¿Qué es exactamente X? ¿Ves que hay que pensar ese tipo de cosas? Esto suena re básico, pero hay que pensar ese tipo de cosas. ¿Qué es Y y qué es X? ¿Qué es Y y qué es X? ¿Ok? ¿Qué es Y y qué es X? ¿Comparado con qué? Si es aumento del turismo, ¿comparado con qué? O sea, ganar versus no ganar, o tener esto, no tener aquello. Eso lo vamos a ver más adelante, no vamos a llegar todavía. Eso se llaman ya cualitativas. O sea, es ganártelo versus no ganártelo. Hay dos estados nomás, entonces tiene dos posibilidades nomás. En este punto estamos suponiendo que la X es una medida continua. Esas medidas cualitativas ya son binarias, ¿ok? Más difícil. Vamos a ver de todas formas, pero está bien. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? ¿Uno más? Por ejemplo, estado físico. Y bueno, ¿cómo medirías estado físico? Por ejemplo, entonces esa es una medida que hay que pensarlo, ¿no? Siempre hay que pensar. Bueno, porque horas de ejercicio es fácil, digamos. Es, no sé, por alguna unidad de tiempo, por hora a la semana, hora a la... Y alguna medida de estado físico. Y hay cosas que son importantes porque volvemos, se usa mucho en economía de la salud. Bueno, ¿cómo medimos salud? ¿Okay? ¿Cómo se mide estado físico? ¿Cómo se mide esto? O sea, y los economistas a veces husmeamos en ciertas otras áreas que se nos escapan un poco, pero termina aprendiendo el economista porque hay que saber medir. Por ejemplo, salud. Bueno, la gente que hace salud sabe cómo medir salud. ¿Cómo se mide educación? ¿Cómo se mide calidad de la educación? Bueno, no es tan sencillo. ¿Cómo se mide una economía, digamos? O sea, etcétera, 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 etcétera. O sea, que esas cosas parecen triviales, pero no son triviales. O sea, ¿cómo medir cosas? ¿Cómo medir cosas? Porque en función de cómo medimos cosas, estamos midiendo Y o estamos midiendo X. Y eso vamos a ver que es importantísimo para una regresión. Listo. Entonces, hay tres preguntas que nos vamos a hacer, tienen que ver con el modelo que estamos armando. ¿Cómo tomamos en cuenta que hay otros factores, algo hemos hablado ya de eso, que afectan a Y además de X? ¿Cuál es la relación funcional que vamos a establecer entre Y y X? Y ojo, dicho sea de paso, hay gente que está en contra de esto, ¿no? O sea, si encuentran en algún lado hay gente que dice, no, que esto es horrible, que están locos. Hay gente que dice que no, eso de establecer formas funcionales está mal. Nosotros sí lo vamos a hacer porque eso es lo que la profesión se viene haciendo hace ya muchas décadas, o sea, punto. ¿Y cómo sabemos que la condición ceteris paribus se cumple? La tercera es la más difícil, ¿ok? La tercera pregunta es la más difícil lejos, 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 ¿ok? Por lo menos en econometría. Yo ya les he dicho, en los modelos matemáticos es más fácil. Porque en los modelos matemáticos uno está deliberadamente haciendo el ceteris paribus. Acá va a ser muy difícil, súper difícil, si no imposible. ¿Okay? Algunas de estas preguntas, algunas, se responden con esto. Con esto. ¿Okay? Eso es una regresión simple. ¿Okay? Estamos poniendo Y, estamos poniendo X y estamos poniendo U. ¿Para qué? U si lo conocemos, ese muchacho, ya lo hemos visto en las otras clases. ¿Para qué era U? Para toda la otra cosa que no tenemos, ¿ok? Esa es la idea de U, ¿ok?
Pero si ustedes sacan U, supongamos que sacan U por un segundo, ¿cuál es la forma funcional que estamos estableciendo? Una forma lineal. ¿Okay? Por eso hay que aprenderse la función lineal. Si ustedes no entienden la función lineal, que es la que tienen que haber aprendido desde la secundaria, digamos, no lo van a entender nada de lo que viene. Porque estamos queriendo estimar una función lineal. ¿Okay? Que tiene que ordenar el origen y pendiente. Los dos elementos clásicos de una función lineal. ¿Okay? Y la regresión simple se trata de eso. ¿Okay? Tiene un montón de nombres todas estas cosas. ¿Okay? Les voy a mostrar todos porque toca. ¿Okay? Esto se llama modelo de regresión simple. Ese la mayoría de la gente le llama así. Los economistas le llamamos así. Otros profesores le llaman un poquito diferente. Pero es un modelo de regresión simple. Nada más. No tiene nada del otro mundo. Y casi siempre uno les insiste. Después no hacen caso, pero bueno, es otra cosa. Empiecen con una regresión simple. No se pongan en complicados. O sea, piensen dos variables y hagan una regresión simple. Partan con eso. ¿Ok? Partan con eso. Después uno lo complica. También se llama modelo lineal en dos variables. Es un poco más sofisticado llamarle así. Pero sí, también es un modelo lineal en dos variables porque es lineal con dos variables. Es complicado. También le dicen modelo de regresión lineal bivariado. Es lo mismo que de lo anterior, pero bueno. Por eso a veces se le dicen análisis bivariado. Van a llamarle sofisticado, pues porque son dos variables, entonces en vez de decir dos variables, dicen bivariado. Es una regresión simple, punto. ¿Por qué se le dice regresión? Eso no nos va a importar en esta clase, tampoco se los voy a pedir. Si quieren buscar o googleen, buscan a Wikipedia, hay un paper ahí de Stigler, el que sea súper curioso. Puede buscarlo, o sea, para mí no me importa, digamos. ¿Por qué se llama regresión? O sea, porque se llama regresión simple. O sea, tiene su razón de ser, pero no me importa, digamos. O sea, no les voy a pedir por qué a una regresión se le dice regresión. Lo que sí me importa son los términos, de cómo se le dicen estas cosas, eso es más importante. Entonces, como lo que yo les decía, entonces la Y típicamente se le dice dependiente y esto se le dice independiente. Eso es lo usual. A alguna gente le gusta hablar de explicada, también, y explicativa, también. Respuesta, control, esta vez se lo vamos a usar, muchas veces esta de control. Variable respuestas, también, a veces es raro que se le diga respuesta. Predicha puede ser en otros contextos, porque es lo que yo siempre le digo a la gente. Depende del enfoque, si uno está interesado en el Y o está interesado en el beta. Son dos enfoques complementarios pero diferentes. Entonces esto se le dice predictor. Entonces lo que estoy queriendo es armar variables que predigan lo mejor posible a Y. Pero no estoy interesado realmente en la causalidad, digamos. Estoy tratando de predecir lo mejor Y. Entonces son diferentes posturas. Y después se le dice también regresando y regresor. A veces se le llama así, regresando y regresor. A veces. Entonces hay que aprendérselas todas. Y depende del contexto, si usan unas o se usan otras. Como les digo, esa predicha es cuando uno quiere predecir bien con el modelo. Nosotros en esta clase no nos vamos a enfocar tanto en eso. Eso es la gente que le fascina series y quiere predecir. Bueno, ahí sí aparece mucho la palabra predicha. Entonces, predicha que tiene que ver de vuelta, tiene que ver con que concentrarse solo en esto y de este lado voy a armar el modelo más complejo que pueda con tal de tratar de predecir esto. A los efectos de esta clase y en general, porque es más manejable, nos vamos a concentrar mucho en querer estimar bien beta. Ya. O sea, predecir bien Y es pesado. O sea, eso es un curso, básicamente se tiene que tomar un curso entero, varios cursos de predicción, que se dice forecasting. Eso no vamos a hacer tanto forecasting en esta clase. O el llamado, se le da un montón de nombres. Término de error, término de perturbación. Y la idea es que representa lo que habíamos dicho en otras clases, todas esas otras cosas que estamos olvidándonos, que no lo podemos tener. Entonces la idea es, como siempre, de que esto, ¿por qué nos importa? Porque básicamente el cambio en Y está dado por beta, beta 1 va a ser el que más nos va a importar, multiplicado por el cambio en X si no hay cambios en U. Eso es lo más sencillo. Y el parámetro dependiente. Eso va a ser típicamente lo que más nos va a importar. Lejos, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente es lo que está indicando la conexión entre X y Y, ¿ok? Que es la parte que se denomina causal. ¿Okay? Esa es la meta. ¿Okay? Siempre que use, mantenga fijo. Esa es la parte que es bien difícil. Eso tiene que ver con el ceteris paribus. ¿Okay? Eso que está acá tan inocente, el famoso ceteris paribus.
y es la parte que es complicada. ¿Okay? Bien complicada. Esto a alguna gente le importa, pero es muy poca. Típicamente no nos va a importar. De hecho, en muchos casos yo le digo a la gente, mire, saque la constante, a nadie le importa, digamos, saque eso y se ahorra espacio. A nadie le importa. O sea, en general, hay ciertos casos muy puntuales donde a la gente sí le importa, pero en general es raro que a la gente le importe. Rara vez de interés. Raro, pero no nunca. O sea, ese es mi punto. A veces a la gente le interesa. Por ejemplo, veamos una ecuación de salario simple. Digamos, esta va a ser la ecuación que más vamos a estar usando en general, con microdatos. Ponen salario o, si quieren ser más generales, yo en general últimamente ya estoy tratando de salirme de la palabra salario, pues salario asume que la persona tiene un empleador. Hay un montón de gente que no tiene un empleador. Entonces yo normalmente trato de decir, no, ingreso laboral, tiene más sentido. Y le ponemos educación. Entonces la idea es ver a cuántos años de educación aumenta el salario. O sea, cuánto aumenta el salario con cada año de educación. Eso es un ejemplo clásico, la gente ya no hace tanto esto. Pero sí es un ejemplo bueno a la hora de decir, bueno, ¿para qué sirve toda esta regresión simple? Entonces, este es el caso sencillito. Entonces, hay un salario por hora, años de educación, y la idea es medir el cambio en el salario por hora ante un año adicional de educación. Algo sencillo. ¿Okay? Obviamente, ceteris paribus. Esa es la parte difícil. Suponiendo todos los otros demás factores constantes. Porque eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de la clase. O sea, pensar que hay ceteris paribus es complicado. Porque típicamente uno piensa que la gente que se educa más gana más por su educación, pero además por otras cosas. No solo por la educación. Eso es lo que es bien difícil. Ahí es donde entra el U. Ah, no, pero si usted se olvidó de tal cosa. O sea, y puede ser cualquier cosa. Porque por ejemplo, ahí puede entrar experiencia, habilidad, ética en el trabajo, antecedentes familiares, conexiones, no sé, infinidad de cosas. O sea, que a ustedes se les puede ocurrir. Entonces, el U es todo. El U lo es todo, que no sea educación, obviamente, porque educación sí lo tenemos. Eso va a ser parte, y es la parte que hace a toda la econometría, básicamente. No toda, pero el grueso. Obviamente, la linealidad, o sea, porque hay gente que es molesta. Hay gente que incluso en esta clase dice, ay, profe, pero ¿por qué una regresión lineal? ¿Por qué no suponemos cualquier cosa? Sí, está bien, digamos. O sea, ya hay gente que quiere ponerse en sofisticada y en complicada y se puede, ¿ok? Porque básicamente lo que estamos diciendo es que cada año adicional de educación produce exactamente el mismo incremento en el salario. Eso puede sonar restrictivo, ¿ok? A la gente le puede decir, no, profe, pero ¿cómo supone eso? Digamos, es mucho, digamos. Obviamente vamos a ver que hay forma de tratar de resolver un poquito esto en esta clase. Hay cosas más sofisticadas, pero las vamos a ver más adelante. En esta clase y a futuro, obviamente ustedes podrían ponerse en sofisticados si tienen ganas. Obviamente lo más difícil es lo último, el ceteris paribus. ¿Okay? Esto es lo más difícil. A ver cómo nos acercamos a eso, pero nunca lo vamos a lograr resolver. Pero ahora, en términos de eso, de qué tantas restricciones nos pone la linealidad, porque hay gente bien creativa, si ustedes tienen ganas, a ver, esta cosa, ahora no va, ¿y luego? Se trabó feo. A ver. Vamos a tener que cerrar todo, volverlo a abrir. A ver. ¿Más raro? Me dejó de andar. Bueno. Pero horrible, me dejó de andar. A ver. Qué raro.
Vale. Bueno, sigamos. Después les muestro cuando, no sé, me dio un error horrible ahí. No sé qué pasó. Cosas que pasan con la tecnología. Está horrible esto. Bueno. Entonces veamos lo siguiente. Entonces volvamos a esta ecuación simple. Entonces esto puede tener un montón de problemas por lo que acabo de decir. O sea, uno se puede terminar olvidando de qué está ahí en U y cómo mantenemos el ceteris paribus. Eso es lo que a la gente le interesa. Quería mostrarles que hay otras posibilidades además de suponer que esto es lineal. Uno puede suponer que es cuadrático, exponencial, que tiene cualquier forma también. Eso se llama no paramétrico. No lo vamos a ver en esta clase. Es muy pesado. Pero uno se puede poner bien creativo con todo esto. Al efecto de esta clase, lo que nos va a importar, como siempre, es el U. El U. Vamos a tener que hacer supuestos, y esa es la idea, que bajo ciertos supuestos que hacemos sobre U, la cosa se comporta muy bonito, pero súper bonito. Ahora se tienen que cumplir sus supuestos. Supongan, por ejemplo, por un segundo, que la esperanza de U, y supongamos que estamos parados en este modelo de regresión simple, estamos diciendo que en promedio U es 0. En promedio nada más. La esperanza de U es 0. Obviamente no nos dice nada entre U y X, o sea, porque eso es lo que nos va a importar. Vamos a ver por qué nos interesa cuál es la conexión entre U y X. ¿Okay? Estamos diciendo simplemente que en promedio U da 0. En promedio. ¿Okay? Uno puede pensar, por ejemplo, la habilidad. Uno puede suponer que hay gente muy poco habilidosa, hay gente con mucha habilidad, pero que en promedio la gente está centrada ahí en algún valor 0. ¿Okay? Entonces se puede suponer, por ejemplo, la habilidad tiene en promedio un valor 0. Y está bien, eso no es descabellado, digamos, suponer eso. Pero lo que nos importa es ver el tema de la conexión entre U y X. ¿Okay? Eso es lo que queremos restringir. Porque dependiendo de cómo esté conectado U y X, vamos a estar estimando bien o mal a beta. Podría ser un tema de correlación nada más, lo que vamos a estar haciendo en el repaso. ¿Okay? Y ya, y suponer que la correlación es 0. Ok, está bien, digamos, es una posibilidad, pero por lo que ya hemos visto en el repaso también, máximo lo que podemos decir, si suponemos que la correlación es 0, es que decimos que no están linealmente relacionadas. Es lo máximo que podríamos decir. ¿Okay? Esa es la definición de correlación. Correlación lo que mide es la fuerza de la relación lineal entre dos variables. Pero el problema es que no mide otro tipo de relaciones. Ahí no está el problema. También podríamos suponer esto entonces, pero no nos sirve mucho porque podría estar conectado con X en otras formas. Por ejemplo, si estamos así y decimos que esta ¿cómo se ve? Bueno, supongamos que es 0, ok. Suponer 0 es que esto es así. Pero podría verse así o podría verse así. No sabemos. ¿Okay? Entonces la idea es desatar lo mejor posible la conexión entre X y U. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso fue durante bastante tiempo el planteo que se hicieron los econometristas teóricos. ¿Okay? Entonces, la solución que se le encontró hace ya tiempo es a pensar en términos de esperanzas condicionales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las esperanzas condicionales eran importantes? Bueno, acá está. Por eso era. No hay esperanzas no condicionales, son las esperanzas condicionales. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Veamos. Entonces, la idea es ver a X y U como variables aleatorias. ¿Okay? Y lo que estamos pensando es cómo deberíamos restringir la conexión entre esas dos variables aleatorias, o asumirlas, suponerlas, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Pero la estamos viendo como variable aleatoria, por eso les hago el repaso de probabilidad para que lo tengan claro, pues que no me digan, ¿qué era una variable aleatoria, profe? Bueno, ya lo hemos visto, no me digan que no se acuerdan. Entonces, una variable aleatoria tiene una función de distribución asociada. De tener una función de distribución asociada, podemos calcular esperanzas condicionales. Simple. Entonces, podemos hablar de esperanza y varianzas de la variable, ¿okay? O que son los momentos de la distribución. Entonces, la idea es pensar en la distribución de U condicional a cada valor de X. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, la función de distribución de U. Eso es lo que queremos estudiar.
Entonces la idea es que tenemos X, tenemos U acá, ya lo habíamos visto a esto, simplemente que ahora le estamos dando más nombres. Entonces tenemos la sabanita, que es la función de densidad de U dado X. ¿Okay? O que ya también lo hemos aprendido y también lo hemos repasado. La idea, lógicamente, es que tenemos estas dos variables aleatorias y pensamos cómo están conectadas entre ellas. La idea de la función de densidad es cortarla a esa función de densidad para cada valor de X. Y lo que habíamos dicho en las clases pasadas. La idea es estudiar cómo cambia esa función de densidad a medida que cambia X. Pregunta rápida. ¿Por qué, dado todo lo que estamos diciendo, si nosotros queremos aprender de esto, ¿por qué no podemos hacer este cálculo en la práctica? O sea, esto es lo que estamos pensando en la cabeza. Pero ¿por qué no podemos hacer esto en la práctica? ¿Por qué no nos podemos aproximar a esto en la práctica? Piensa en la práctica. Una cosa es la teoría, pero en la práctica. Exacto, porque no tenemos U. Ese es el problema. O sea, tenemos X. X es lo que podemos medir. Lo tenemos en la base de datos. Lo que no tenemos es U. Pero por eso estamos haciendo, ¿qué? Supuestos. Estamos suponiendo cosas de U. Si tuviésemos U, todo será fácil. Toda la vida, no habría econometría, básicamente, digamos. ¿Ok? Econometría se trata de ponerle estructura a lo que no conocemos. A lo que desconocemos, que es U. Entonces la idea es que estamos pensando entonces la función de U dado X. La función de U dado X. Sabiendo que U no lo tenemos, entonces no podemos calcular. El supuesto clave es que el valor esperado de U no depende del valor de X. O sea, básicamente el supuesto clave es este. Este que vamos a estar insistiendo todo el santo tiempo. Que la esperanza de U no cambia dado el valor de X. Eso es lo que vamos a estar suponiendo. Todo el santo tiempo. ¿Okay? Para que las cosas funcionen. Si no, todo se empieza a desmoronar. Vamos a ver por qué. Eso se llama independiente en media de X. Que mu es independiente en media. No independiente, eso era un supuesto viejo que se hacía antes. Que era que se decía que U es independiente de X. No, acá no vamos a hacer ese supuesto. Vamos a decir que es independiente en media, nada más. ¿Qué más suavecito? Un supuesto más suave. En la estadística básica se usa el concepto de independencia. En este no lo vamos a hacer. Si dos variables son independientes, entonces son independientes en media. Entonces, esto se dice es más fuerte que esto. ¿Okay? Porque esto implica esto. Esto es más suave. Un supuesto que se dice más débil. Pero a la gente le gusta más. Y en general funciona muy bien. Obviamente lo que hace la gente, para no quedarse con esto, dice, bueno, y además le agrego que esto es medio igual a 0, porque esto nos facilita las demostraciones. Si esto es 0, entonces el supuesto se llama de media condicional 0. Este es el supuesto de media condicional 0, que sí vamos a usar todo el santo tiempo. ¿Okay? Si este supuesto no se cumple, hay un montón de problemas. ¿Okay? Hay un montón de problemas. Este es el primer supuesto que vamos a ir aprendiendo. Y es en el que el grueso de la econometría se concentra. Entonces, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Suponiendo que ya hacemos los cortes. Entonces, pasamos del 3D al 2D. Eso es lo que estamos haciendo. Al pasarnos al 2D, lo que estamos diciendo es que la esperanza de U se va a tener diferentes cortes, pero si la esperanza de U cambiase según el valor de X, eso significa que estamos moviendo la función de distribución. ¿Okay? Que tendría que estar moviéndose. Si ese es el caso. Entonces, acá se estaría violando claramente. Claramente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando estamos diciendo que no cambia? Estamos diciendo esto. Estamos diciendo, no importa el valor que tenga X, la esperanza es siempre la misma. Entonces, básicamente no se mueve. O sea, la sabanita se comporta bien. O sea, la sabanita no cambia. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que se queda ahí. No conforme con eso, lo estamos centrando en 0. Entonces, estamos diciendo no que se quede en cualquier valor arbitrario, sino que está centrado exactamente en 0. Pero fíjense que le estamos poniendo estructura a la cosa, de algo que desconocemos. Pero es la única cosa en la forma en la que las cosas funcionan bien más adelante. Pero toca entender qué es lo que está pasando. O sea, básicamente estamos asumiendo que esto es muy bonito. Que esa sabanita, que habíamos supuesto como súper arbitraria, en realidad es muy bonita. Se comporta bien. ¿Okay? Es una sabanita linda. Obviamente, lo que vamos a ir haciendo es suponer que todo funciona fantástico, que es lo que han aprendido, por ejemplo, también en micro y en macro.
Uno inicia partiendo de que las cosas funcionan fantástico y después ¿qué empieza a hacer uno? A desacomodar las cosas, digamos. ¿Qué pasa si esto lo sacamos, esto no se cumple, esto no se cumple, esto no se cumple? Bueno, por eso ustedes, por ejemplo, también empiezan aprendiendo mercados perfectos y después empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa si los mercados no funcionan perfecto? Digamos? Entonces vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto. Y van estudiando ya mercados imperfectos, pero parten del perfecto. Esto supone que las cosas funcionan perfecto. ¿Ok? Y vamos a ver por qué es bonito que funcionen perfecto. Puede que es difícil lograrlo en la práctica. Obviamente, si eso es razonable, complicado. Complicado en muchos escenarios argumentar si eso es un supuesto razonable. Por ejemplo, en este que es el ejemplo clásico, ¿qué es lo que pasa? Supongamos por el momento que U es solo habilidad, entonces estamos diciendo que la habilidad promedio, dado los años de educación, no cambia. Eso es lo que está diciendo este supuesto. Ahí uno ya pasa con más de esa teoría toda abstracta a algo más concreto. Cuando uno lo ve así, uno ahí sí ya dice, bueno, ya no sé. ¿Okay? O sea, porque básicamente eso me está diciendo que no importa cuál sea el nivel de educación, el nivel promedio de habilidad es el mismo. El nivel promedio de habilidad es el mismo. Eso, obvio, es debatible, porque uno está diciendo, por ejemplo, que la habilidad promedio de la gente que tiene 8 años de educación es la misma habilidad promedio de la gente que tiene 16 años de educación. O que la gente que tiene 0 años de educación tiene el mismo nivel promedio de habilidad que alguien que tiene 20 años de educación. ¿Ok? ¿Eso suena razonable o no suena razonable? En la práctica. ¿Ok? ¿Les parece razonable hacer ese supuesto? No, ¿por qué? ¿Qué es lo que uno normalmente piensa? Mientras más algo más mejor sí. Que no, pero que en el promedio. Recuerden que estos son promedios. Entonces, en promedio uno piensa que ¿qué? Cada más años de educación, más habilidades. Más habilidad promedio de ese grupo. Eso es lo que uno esperaría. ¿Okay? Entonces es debatible. ¿Okay? Entonces una cosa es la teoría, otra cosa, entonces eso es difícil. ¿Okay? Típicamente la gente piensa esto en la cabeza. La gente piensa eso. Piensa que en promedio la gente que tiene más años tiene más habilidad, en promedio, que la gente que tiene menos años de educación. El gran problema es cómo conseguimos controlar por habilidad. Ahí donde está lo difícil. ¿Okay? O sea, está lo difícil. Entonces, típicamente se piensa que eso no es cierto. Entonces, todo eso que estamos suponiendo es falso. Ok, pero bueno, vamos a ver que si se cumple, todo funciona bonito. Obviamente, nunca he observado, entonces nunca podemos saber si exactamente esto es cierto. Si es mayor, menor, igual, no lo sabemos. Pero al menos uno sí piensa que esto es un supuesto razonable. ¿Ok? Entonces, eso es lo que más o menos pasa todo el santo tiempo. Usted no está controlando por tal cosa. O usted no puede suponer que esto es cierto. Permanentemente la gente molesta con eso. Todo el santo tiempo. Entonces, pero sí hay que pensarlo entonces, de todas formas. O sea, uno puede hacer entonces toda la regresión que uno quiera. O sea, porque es lo que uno tiene y trabaja con lo que uno tiene. Pero cuando yo le digo, en todos los trabajos uno siempre pone al final, ojo que esto tiene tal problema. Lo hace todo el mundo. Uno nunca dice que todo sale fantástico, perfecto. Ahí es donde uno mete la pata. Cuando uno cree que está haciendo las cosas fantástico, perfecto, es donde uno mete la pata. ¿Okay? Uno tiene que decir, esto no es suficientemente bueno. ¿Por qué es importante entonces? ¿Por qué a la gente sí le gusta ese supuesto? ¿Y por qué es un supuesto que, al menos en la teoría, uno está casi que obligado a hacer? Porque básicamente si tenemos el modelo de regresión, este es el modelo de regresión, recuerden, y tomamos esperanzas condicionales, y acá ya estamos empezando a usar las propiedades que acabamos de estar viendo. Esperanza condicional. Entonces, en vez de tener, como esto es una función lineal, la esperanza pasa a través de funciones lineales. Pero como esto es una función de x, entonces pasa a través de todas las funciones de x. Entonces también puedo reescribirlo esto así. Pero además yo estoy suponiendo que esto es 0. Entonces en vez de poner esto, pongo 0. Y esto es una función de x condicional en x. Entonces, en vez de poner esperanza de x condicional en x, o como si fuera una constante porque está condicional en x, entonces me queda esta expresión. Acabo de usar todas las propiedades que hemos estado repasando. Entonces, no me digan después que no tienen ni idea. ¿Okay? No sé de dónde sale todo eso, profe.
Ahí está. Acabamos de estar haciendo todo, y acabamos de usar todas las propiedades. Entonces, fíjense que es interesante que hemos pasado de esto que está acá, en donde estaba U, y U es lo que no tenemos. Sin embargo, si pensamos en la esperanza de Y condicional en X, porque fíjense que al final del día lo que a uno le importa es esto, le interesa es cuál es la conexión entre Y y X, y podemos pensar en términos de esperanza. Esperanza condicional, pero esperanza al fin. Entonces estamos pensando entonces acá, cómo en promedio cambia Y cuando cambia X. Y si esto es cierto, entonces esto es una función de X. E no está acá, U no está acá, perdón. U no está. Entonces, eso es lo bonito. Ha desaparecido, no es que ha desaparecido, lo hemos supuesto que la media de U condicional tiene que ser. Entonces, es bonito. ¿Okay? Entonces, la idea es que es una función de regresión poblacional. Esto es la función de regresión poblacional. Y de X es una función lineal. Es una función lineal, o sea, ha desaparecido U. U no molesta. ¿Okay? Entonces, eso significa que un incremento de una unidad en X cambia el valor esperado de Y en un monto beta. Entonces, para cualquier dado monto, la distribución de Y está centrada alrededor de la esperanza. O sea, básicamente estamos suponiendo que esto se comporta así. Que la función de densidad de Y dado X respecto a X, ¿ok? Esto es Y y esto es X. Esto es respecto a X, ¿ok? Estamos suponiendo que esa función de densidad conjunta se comporta así. ¿Okay? Se comporta muy bonito, que está centrado acá y ese centro está aquí. ¿Ok? El centro está acá. Eso es lo que estamos suponiendo. Por eso es bonito supone que la esperanza condicional de U dado X es 0. Porque para que nos obliga a hacer esos supuestos que acabamos de hacer. ¿Ok? Nos obliga a hacer esos supuestos que acabamos de hacer. Y obviamente, dependiendo del contexto, y típicamente no va a ser el caso, si es un supuesto razonable o no, es debatible. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar a lo largo de la clase. A lo largo de esta clase y de un montón de otras clases. Pero eso es como para que sepan. ¿Cuál es la idea? De que la esperanza de U condicional en X sea igual a 0. Entonces tenemos el estimador por mínimos cuadrados ordinario, el más clásico de todos. Este es el único que vamos a estudiar a lo largo de la clase. El único, no hay otro. Pero si se lo aprenden bien, entender los otros métodos es más fácil, ¿okay? Por eso se les enseña además porque tiene propiedades muy bonitas. Y en muchos escenarios mínimos cuadrados ordinarios se vuelve la navaja suiza del economista, ¿okay? O sea, básicamente sirve para muchas cosas, pero para muchas cosas. Entonces hay veces que con mínimos cuadrados ordinarios uno le anda bien, entonces yo le digo a toda la gente, usa mínimos cuadrados, o sea, no te enredes, o sea, sí, todo el otro método es muy bonito, pero mínimos cuadrados, empiece por lo menos con mínimos cuadrados, y después uno se va a sofisticar. La pregunta es cómo estimamos beta 0 y beta 1. Porque lo que habíamos dicho en la clase pasada, o sea, hay muchas posibilidades de estimadores, pero muchas, ¿ok? De cómo obtenemos estimaciones de estos parámetros poblacionales, que recuerden, son parámetros que ustedes nunca tienen, ¿ok? Entonces, ¿cómo acercarnos? ¿Cómo armamos un estimador para acercarnos a estos parámetros poblacionales? Son parámetros poblacionales, entonces lo que nunca lo vamos a obtener, pero podemos obtener datos, ¿ok? Y basarnos en muestras para obtener estimadores. Estimadores, ahí es donde viene el sombrerito. ¿Ok? Y el no sombrerito. Pero por eso ahí es donde le empiezo a bajar la nota en los exámenes. Porque no ponen el sombrerito. Me dice, ay, pero sí es lo mismo, profe. No es lo mismo. Esto es poblacional, esto es un estimador. No es lo mismo. No es lo mismo un estimador que un parámetro. Entonces, ese sombrerito, esa lineecita, sí suma. O resta, si no la ponen. O depende de lo que estén hablando. Si ustedes quieren hablar de cosas poblacionales, toca no ponerle el sombrero, pero sean claros en su anotación. O sea, no es un capricho del profe. El profe los está haciendo escribir de una forma por una razón. No es que uno es malo. O sea, es porque no los está evaluando. Entonces, supongo que usted tiene una muestra aleatoria. Datos. De nuevo, datos. O sea, no vean así la palabra muestra aleatoria y ya, no, qué cosa difícil. Eso tiene datos, nada más. Datos de Y, datos de X, eso es todo. Una muestra aleatoria, van a suponer que una muestra aleatoria. Obviamente ustedes podrían escribir entonces esto. O sea, ustedes lo que están suponiendo, y hay gente que lo escribe así, que la conexión entre las dos variables es así. O sea, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? En vez de ponerle mudo,
le están poniendo que cada observación o cada individuo, cada lo que sea, se conecta de esta forma. Entonces le están poniendo simplemente el del i, nada más, no es muy complicado. Para cada individuo i. Y tenemos el término de error para cada observación, que contiene todos los factores que afectan a y que son diferentes a x. Eso es todo. Es muy difícil. ¿Okay? Entonces hay una cosa que se puede llamar valor ajustado predicho. Yo estoy tomando este camino porque me parece intuitivamente más razonable. Y podemos decir, bueno, nosotros podemos estar prediciendo con el modelo que estamos armando a y. Entonces podemos decir que y, suponiendo que tenemos una estimación, y sombrero, podamos querer estimarlo por medio de la función de población, población en la que estamos suponiendo, beta 0 sombrero, beta 1 sombrero por xy. ¿Okay? Ese sería nuestro ya predicho en base al modelo que estamos suponiendo. ¿Okay? Ok, listo. Suponiendo que ese es el caso, ¿cómo estimamos esto? Esa es la gran pregunta. Entonces podemos definir también el residuo de esto, dado esto, podemos definir el residuo para cada individuo. Entonces el residuo es algo muy simple y acá es donde empezamos también con los problemas. Es y menos y sombrero y esto es básicamente esta expresión. No es difícil. Pero hay gente que va y es olímpica y también se olvida del sombrerito y se olvida del sombrerito. Si se olvidan de los dos sombreros, eso da 0. O sea, a ver, porque esta es la misma cosa. ¿Se dan cuenta que los sombreros son importantes? Entonces hay que poner sombrero. Y esto es U y sombrero, no U. Porque esa es la otra olímpica que también hacen los que no tienen ni idea. Digamos. No, profe, pero acá estamos calculando U en la regresión. Que no es U. El residuo lo que están calculando, no U. U no se puede. U sombrero sí, pero que es un residuo. Porque ¿qué es lo que están haciendo? Están tomando el dato y le están restando la estimación que están haciendo. Eso es residuo, pero no error. ¿Ok? Error es poblacional. Error es poblacional. Entonces hay que separar conceptos. Entonces la idea es que eso mide la distancia entre el dato real y el dato ajustado. ¿Ok? El dato estimado. El dato estimado. Y acá sí es un buen momento para hablar de este punto. Hay toda una literatura casi infinita concentrándose de este lado de la ecuación, que quieren tratar de armar un modelo que prediga lo mejor posible y. Eso es toda una literatura infinita. Nosotros en esta clase, y porque es más fácil, nos vamos a concentrar solamente en beta 1 sombrero y beta 0 sombrero, nada más. No nos vamos a concentrar en tratar de predecir lo mejor posible. Sí. Pero hay toda una literatura que sí. ¿Ok? Como le digo, esas son dos grandes ramas. ¿Okay? Dos grandes ramas. Entonces supongan que esta es la distancia y este es el residuo y esto es lo que a ustedes les molesta. Entonces eso es lo que típicamente se busca. Tratar de hacer el residuo lo más bajo posible. Tratar de que ese residuo no me moleste. Ok, esa es una posibilidad. El tema es, supongan, hagamos una pausa acá, que ustedes quisieran hacer que esto sea lo más bajo posible. Que básicamente quieren que este residuo, por ejemplo, fuese 0. Supongan por un segundo que fuese 0. ¿Por qué eso no sirve? Que era hacer todos los residuos en ceros. Como criterio, digamos, de elección. ¿Por qué eso no serviría? Para los efectos que recuerden que estamos buscando alguna forma de estimar beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. ¿Por qué quería hacer que los residuos sean siempre 0 no serviría? Porque la población y los estimadores entonces son iguales. Casi por ese lado. Pero básicamente si yo estoy haciendo 0, ¿qué estoy diciendo? Que la diferencia entre lo estimado y el dato, ¿qué es? 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo al final del día? ¿Qué estoy usando? Los datos originales. Entonces, ¿me sirve o no me sirve como criterio? No sirve para nada. ¿Okay? Bueno, no me da una guía para elegir entre beta 0 y beta 1. ¿Okay? Entonces, el criterio es tratar de usar toda la muestra, todos los datos que tenemos. Eso es lo que queremos hacer. Tratar de usar todos los datos que tenemos al mismo tiempo. No hacer cada uno ceros. Cada uno ceros, no nos sirve. Entonces queremos usar toda la muestra. Todos los datos de toda la muestra. Ok, una posibilidad que es interesante
Sí, bueno, profe, lo que se puede hacer es sumarlos, hay un mejor criterio, e igualarlos a cero. Está bien, es una posibilidad. Pero, y acá donde viene un mini repaso de su matemática, de su base de matemática, ¿por qué no es suficiente con esa restricción o con ese supuesto o con eso que estamos imponiendo acá? A ver si se dan cuenta. Recuerden, yo necesito un estimador para beta 0 sombrero y un estimador para beta 1 sombrero. ¿Por qué con eso no es suficiente? ¿Por qué con esa restricción no es suficiente para encontrar una solución al problema? Eso es un repaso, probablemente en el primer semestre de la universidad o en la secundaria lo hayan visto. Porque hay más de una variable. ¿Cuáles son las dos variables? ¿Cuáles son las dos variables que quiero despejar? No son, ese es el gran problema donde se empiezan a enfrentar aquí. No es ni X ni Y. Y ese es el gran problema, que siempre han sido entrenados para ver a X y a Y como las incógnitas. Acá no. ¿Qué son X y Y en econometría? Son datos. Son datos que ustedes ya tienen. Son los datos que ustedes ya tienen en la base de datos. ¿Toca despejarlos entonces o no? No, porque ya vienen, en la base está, digamos. O sea, tienen el dato de X, tienen el dato de Y. ¿Qué eso es lo que ustedes no tienen? Beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. Entonces, esas son las incógnitas. ¿Ok? Esas son las incógnitas. Esas son las incógnitas. Entonces, ya tienen que reprogramar un poquito el cerebro, digamos. Porque la cabeza de uno ha sido muy entrenada con X y Y. Y acá es al revés. Eso que son las constantes, esas son lo que ustedes tienen que despejar. ¿Ok? Entonces, tienen una restricción y dos incógnitas. ¿Qué les dice la matemática a ustedes? Si tienen una restricción y dos incógnitas, ¿qué va a pasar? Hay infinitas soluciones. ¿Y yo cuántas soluciones necesito? Una, no infinitas. ¿Okay? Entonces hay infinitas combinaciones de beta 0 sombrero y beta 1 sombrero que cumplen con esta restricción. Entonces no me sirve tampoco. Necesito al menos dos. Dado que tengo dos incógnitas, necesito al menos dos restricciones para encontrar una solución. Álgebra lineal. ¿Okay? Algo que deberían haber aprendido hace tiempo. ¿Se acuerdan que eso para algo servía? Bueno, ahí está. Para algo servía. Entonces no tenemos dos incógnitas y dos. Entonces, ya acabamos de discutir por qué es una prueba. Una solución, hay muchas soluciones a este problema. Muchas soluciones. Entonces yo les voy a mostrar una que es la de mínimos cuadrados, ¿no? Hay muchas soluciones a este problema. Que minimiza esto. Minimiza esto. Y eso, ¿te acuerdan que derivaban la x al cuadrado? Me decían, ¿para qué derivo tanto x al cuadrado? Bueno, ahí está. Ya, pues puede hacer esto. ¿Por qué? Porque derivar x al cuadrado era muy difícil. No era fácil. Derivar x al cuadrado era fácil. Ahí está la intuición. O sea, acá pues, tienen la suma de términos al cuadrado, pero es fácil, digamos, de resolver. ¿Ok? Es muy fácil de resolver ese. Entonces, lo que van a hacer es minimizar esto. Por eso se llama mínimos cuadrados ordinarios. Ordinario tiene que ver con otro término, por eso se llama mínimos cuadrados. ¿Ok? Mínimos cuadrados significa que están poniendo los residuos al cuadrado, sumándolos y minimizando esta expresión. Eso es lo que están haciendo, por eso se llama mínimos cuadrados. Entonces, por eso la suma de los residuos al cuadrado, o sum of square residuals, o SSR, ¿okay? En inglés. Entonces, cuando vean en algún lado SSR, es que están hablando de esto. Obviamente, la idea es que de ahí, si elegimos beta 0 sombrero y beta 1 sombrero para minimizar esta expresión, vamos a obtener condiciones de primer orden. Cálculo. Entonces, ¿qué les toca hacer? ¿Cuál era lo que tenían que hacer para sacar condiciones de primer orden para un mínimo o para un máximo? ¿Qué tenían que hacer?
¿Qué tenían que hacer? Para condiciones de primer orden. Fuerte, así entre todos. Eso sí me lo deberían decir a coro todo el mundo juntito. ¿Cómo es? ¿Cómo se sacan las condiciones de primer orden para una función? Lagrangiano. ¿Lagrangiano qué son? ¿Derivadas? Derivadas parciales. En este caso, las derivadas parciales son respecto a beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. Que están aquí. Beta 0 sombrero, beta 1 sombrero. ¿Están ahí? ¿Ok? Sí. Porque estamos estimando beta 0 sombrero si supuestamente es una constante. Ah, pero necesitas... No. Es una constante en el modelo poblacional. Pero necesitas sacar algún valor en los datos que vos tenés. Poblacionalmente será una constante. E incluso el beta 1 también es una constante. Pero necesitas estimarlo, digamos. O sea, y necesitas para poder sacar, vamos a ver, para poder sacar beta 1 sombrero, también necesitas sacar beta 0 sombrero. Ya lo vamos a ver. Pero es una buena pregunta. Una buena pregunta. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de esta función? El lagrangiano. O derivadas de primer orden respecto a cada una de las variables. Eso es el lagrangiano. El lagrangiano es un vector. ¿Ok? Ese es el lagrangiano. Entonces, lo que tienen que hacer es derivar esto respecto a beta 0 sombrero. Entonces, acá usamos regla de la cadena. ¿Ven qué? De la regla de la cadena. Entonces, esto es un término que está elevado al cuadrado y esta es la variable que a mí me interesa. Entonces, hay que derivar la función de afuera y después la función de adentro. Entonces, tienen que derivar esto como si fuera x al cuadrado y ahí está el 2. Entonces, es 2 menos 1, entonces me queda toda esta expresión acá. Pero después tengo que derivar respecto de lo que está acá adentro, que es la otra función. Yo derivo toda esta expresión respecto a beta 0 sombrero, ¿qué me va a dar? De lo que está acá adentro. Menos 1. Por eso es esta expresión. Y esta expresión la igualan a 0. Entonces ese sería el primer término del lagrangiano. Ven que toda esa economía matemática y todo eso no era porque para algo servía. ¿Okay? Y después, ¿cuál es la otra derivada que necesitamos tomar? De respecto de beta 1 sombrero. Entonces necesitamos esto. La única diferencia, también nos va a quedar este menos 2, pero ahora fíjense que acá es respecto a beta 1 sombrero. Y la derivada de lo que está acá adentro, ¿qué es? XY. El menos lo vamos a sacar, pero esta es el XY acá. Por eso acá no está, pero acá sí está. Porque acá es la derivada respecto de beta 1 sombrero y acá es la derivada respecto de beta 0 sombrero y acá es la derivada respecto de beta 1 sombrero. Por eso esta expresión. Y obviamente también me va a quedar el menos 2, que es el menos que me mencionaron recién. Digamos, o sea, pero el menos 2 se va para acá. Eso no me molesta tanto. Pero derivadas. Algo que aprendieron hace años. Bueno, ahí está. ¿Okay? Y es derivada respecto de x cuadrado, que era una forma cuadrática, y derivada de una función lineal. Eso es todo. Es simplemente que lo que les vengo insistiendo desde el día 0, hay que conectar todo. El que no conecta todo, acá muere. Porque todo va encadenado. Todo va encadenado. Y ahí sí pueden sacar ya a su matemático. Porque ya toca despejar. Toca despejar. Pero lo diferente es despejar ¿qué? Tenemos que despejar beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. No a X, no a Y. Eso es lo que lo hace diferente. Y vamos a todas las herramientas que yo les estuvimos haciendo el repaso. Pero vamos a simplificar un poco esto, para que esto sea más amigable. ¿Qué acabamos de hacer en estas dos ecuaciones? El término, digamos, que estaba ahí. ¿Cuál hemos sacado? ¿Cuál es la que se fue? Se fue. El menos 2. Porque es el 0 a los dos lados, entonces divido todo en menos 2 y se va. Me queda igualito. Entonces, fíjense lo que tienen acá. Una sumatoria y otra sumatoria. Igualadas a ceros.
pero son sumatorias. ¿Y qué es lo que estuvimos viendo en el repaso? Sumatorias. Tienen que aplicar propiedades de sumatorias. No me digan que no saben hacer esto después. Porque eso me dice, ay no, profe, no sé por dónde empezar. Y yo, como, sí, lo hemos repasado. Tienen que usar las propiedades de sumatoria que acabamos de estar repasando. Empecemos por la primera, que es la más fácil. Porque acá está el X nos va a molestar un poquito. Vamos con la primera. Vamos a despejar beta 0 sombrero. Vamos. Si hacemos eso, entonces, propiedad de sumatoria. La sumatoria, esto es una función lineal. La sumatoria es distributiva de funciones lineales. Entonces podemos distribuir todo esto. Tenemos esta expresión que está acá. Esto depende de I, esto depende de I. Entonces, ponemos el freno ahí un segundo. Pero esto no depende de I. ¿Esto qué es? Acá. Es una constante. Estamos ¿qué haciendo? Sumando n veces una constante. Sumando n veces una constante, ¿qué es? N veces esa constante. Conecta todo. Entonces tenemos esta expresión. Listo. Si tenemos esta expresión, entonces yo tengo que despejar beta 0 sombrero. Lo que puedo hacer es, ¿qué es lo que dice su? Tengo que despejar beta 0 sombrero. ¿Qué hago? Me va para el otro lado. Lo pongo del lado derecho. ¿Okay? Entonces lo puedo pasar al lado derecho, doy vuelta a la ecuación y me queda esto, toda esta expresión dividido en n. ¿Ya? Uno podría trabajar con eso. Yo les voy a dar una manita extra porque después es más amigable. En vez de usar toda esta expresión, es más amigable trabajarlo de la siguiente forma. O sea, lo que puedo hacer es también trabajar acá ahora distribuyendo la sumatoria, porque sigue siendo una función lineal. Y me queda esta expresión acá y me queda esta expresión aquí. Pero esta expresión que está acá, ¿qué es? ¿Cómo? La media, ¿cómo se llama? La media muestral. ¿De qué? Pero eso sí lo estuvimos viendo en el repaso, no me digan que no lo vimos. ¿Cómo se llama eso? Media muestral de Y. Y esto que está acá es la media muestral de... ¿Y cómo lo denotamos a eso? Y barrita, X barrita. Esto es más amigable que esto. Y esto es lo que vamos a usar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ya esta expresión, podemos trabajar con la segunda ecuación. Entonces, es la definición usual de beta 0. Pero fíjense, y esto es un punto importante antes de seguir, que beta 0 sombrero, sí o sí, para calcularlo, necesito beta 1 sombrero. Que es lo mismo que ustedes hicieron hace 1000 años cuando despejaban Y y X, digamos, solamente que acá es beta 0 sombrero y beta 1 sombrero, lo mismo. Entonces nos falta beta 1 sombrero. Entonces empezamos con la segunda ecuación y reemplazamos. ¿Por qué? Porque si hacemos el reemplazo en esta expresión, esta expresión, ¿cuánta incógnita tiene? Esta última. Una sola. Entonces tienen que simplemente hacer un poco de álgebra para poder despejar. Y ya. Eso es todo. Sí. Sí. Entonces nos queda esta expresioncita. ¿Ok? Entonces eso es lo importante. Entonces ya tenemos una solución para beta 0 sombrero. Lo que necesitamos es beta 1 sombrero. Pero es lo mismo que hicieron hace 1000 años. ¿Se acuerdan cuando los ponían a hacer soluciones de un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones lineales? Esto es lo mismo. Solamente que está un poco más sofisticado, pero es la misma cosa que hicieron hace 1000 años. Entonces, cuando hacen ese reemplazo, es simplemente hacer álgebra. Entonces, por ejemplo, acá está expresado así. ¿Cómo puedo hacer que sea más bonito? Bueno, puedo poner esto por acá, me queda el menos acá, menos por menos más. Y lo que puedo hacer es sacar factor común, que es lo que uno siempre le enseñaron. Siempre uno saca factor común la incógnita que uno quiere trabajar, que es beta 1 sombrero. Lo único pesado, y se lo cedo, pero por eso ustedes tienen que sentar en la casa a hacerlo, es aprenderse los pasos algebraicos. Pero el resto es fácil. Entonces, hasta acá, y después dicen, bueno, ahora lo que puedo, si yo necesito sacar esto para el otro lado, eso es la intuición que le dice a uno, entonces empiezo a trabajar un poco con el álgebra. Entonces tengo esto, lo puedo multiplicar a este término y después multiplicarlo a este término. Entonces puedo distribuir la sumatoria, o sea, sacando este lado, sacando esto a este lado. Entonces me queda esta expresión. Y saco factor común beta 1 sombrero, porque eso no depende de I. Entonces me queda esta expresión acá
y esta expresión aquí. Listo, ahí ya está fácil. Porque básicamente significa, lo que me dice la cabeza es, voy a mover esto para acá, o bueno, voy a mover esto para acá, o sea, yo no sé, juego con los signos. Pero puedo básicamente mover esto acá y pasa esto dividiendo aquí. Entonces paso esto al otro lado y paso esto dividiendo. Y ya, ahí tienen una expresión para beta 0 sombrero, beta 1 sombrero, perdón. Entonces ya tienen beta 1 sombrero y tienen beta 0 sombrero. ¿Listo? Pero no quisieron hace 1000 años. O sea, solamente que lo están aplicando en un contexto donde tienen datos. Tienen una muestra de la teoría y hay parámetros que son los que a ustedes les interesan. Despejar. Entonces, esos son los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Este y este. Y ese. ¿Ok? No son los dos. Ahora bien, y eso sí lo vimos también en el repaso, normalmente la gente no usa esta fórmula. Usa otra, que también se puede probar que esto es cierto. Se lo puedo dejar como tarea o ponerlo en un examen. No es difícil. O sea, mostrar que esto es lo mismo que escribir esto. Es lo mismo. Es lo mismo. Para que a la gente le gusta más la segunda expresión. Porque es un poquito más intuitiva, digamos, y a ustedes ya les debería sonar una alarma en su cabeza. Sé que se acuerdan un poco de probabilidad. Esto, si uno lo ve con cuidado, esto tiene pinta de correlación entre X y Y, y esto tiene pinta de varianza de X. ¿Ok? Eso no es casualidad. ¿Ok? Tiene pinta de. No es lo mismo, pero por eso que a la gente sí le gusta más esta expresión. De hecho, hay libros que no son los mejores libros, que directamente dicen los estimadores mínimos cuadrados es esto y esto. Y chao, y ustedes verán en su casa como de dónde sale eso. Yo estoy siendo buena gente con ustedes, mostrándoles los pasos. ¿De dónde sale eso? O sea, no es abracadabra. O sea, hay razones para que uno llegue a esas fórmulas. ¿Okay? Entonces, esos son los estimadores de mínimos cuadrados y son los que vamos a usar en esta sección de la clase. Después vamos a usar cosas más sofisticadas. Entonces, esto básicamente es la covarianza muestral entre Y y X, lo que está en el numerador, dividido por la varianza muestral de X. Eso es lo que estamos haciendo básicamente. Con una estimación de nuevo. Lo que más nos importa a nosotros es beta 1 sombrero, en lo que más nos vamos a concentrar. Beta 0 sombrero a veces, vamos a hablar de beta 0 sombrero, pero no siempre. Esto es lo que le interesa a la gente. Entonces, si ustedes se piensan 2 segundos, bueno, pero entonces, si esto es una covarianza muestral, bueno, más allá de dividido en la varianza muestral, bueno, pero entonces es un análisis de covarianza, una regresión simple, sí. Básicamente, solamente que están calculando como la correlación de una forma un poco más sofisticada. Pero un análisis de correlación, básicamente. ¿Ok? Solamente que expresado de otra forma, de la forma lineal. Y vamos a ver que esto tiene su interpretación interesante, porque al final del día es correlación. ¿Ok? Es una correlación. O sea, no va de 0 a 1, obvio. Acá no va a salir nada de 0 a 1. Pero a uno sí le parece interesante, digamos, porque los que nos están midiendo, lo que queremos que mida esto, recuerden, es cuánto va estimado, obviamente, cuánto va a cambiar Y cuando cambia X. Eso es lo que más nos importa. ¿Okay? Entonces, esto es un análisis de correlación entre dos variables. Si están positivamente correlacionados, entonces esto va a ser positivo, y si está negativamente correlacionado, esto va a ser positivo o negativo, punto. No hay mucho misterio. O sea, eso es una regresión simple. Obviamente, la pregunta de la gente que es curiosa es ¿por qué no minimizamos otra cosa? O sea, porque la gente que le gusta el cálculo dice, bueno, no, pero profe, a mí me enseñaron que yo puedo minimizar un cuadrado, un cubo, un valor absoluto, un log. Hay un montón de cosas que se pueden minimizar o maximizar, digamos, ¿ok? ¿Por qué no usamos otra? De hecho, la gente que hace ingeniería le llaman a esta suma de cuadrados, le llaman función de pérdida. ¿Ok? Son criterios de optimización. Entonces, las máquinas tienen diferentes funciones de pérdida, digamos, que se tratan de minimizar o maximizar. Maximizar si el criterio es positivo, minimizar si el criterio es negativo. Entonces dice, bueno, ¿por qué no usamos otra cosa? Porque se podría. O sea, en términos de ingeniería sería, ¿por qué no utilizamos otra función de pérdida? Que no sea la suma de los residuos al cuadrado. Porque las demás son más complicadas. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Hay un montón. Yo no estoy diciendo que no haya. Hay un montón, pero son más difíciles. Todas son más difíciles que mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, por eso en esta clase se ve mínimos cuadrados ordinarios, porque es la más sencilla. En otras clases verán otras cosas más complicadas. ¿Okay?
Y básicamente también tiene soluciones que se dicen cerradas. ¿Sabes que yo acabamos de estar haciendo todo ese esfuerzo de despejar la ecuación? Bueno, eso se llama una solución cerrada, que básicamente es, usted le meten los datos y la máquina saca un número. En cambio, hay otros métodos más complicados que lo que la máquina hace es iterar. La máquina va probando con diferentes números y va diciendo, sí, este es, pero no hay solución cerrada. Entonces, como no hay solución cerrada, todos esos métodos son más ineficientes. Se demora más, la máquina tiene que probar muchas veces. En cambio, esto es rapidísimo. Mínimos cuadrados, o sea, pueden correr ustedes las regresiones que quieran para las máquinas correr mínimos cuadrados en un juego de niños. O sea, es súper fácil. Otros métodos no. Otros métodos son más difíciles. ¿Okay? Y pueden no tener solución. Y la máquina no encuentra una solución. ¿Okay? En cambio, esto sí. Siempre hay una solución. Lo acabamos de ver. O sea, siempre existe una solución. Entonces no es tan difícil. ¿Okay? Es computacionalmente sencillo y muy rápido. Y hay gente que le gusta irse por la parte enredada y se te termina metiendo un disparo en el pie. Y es porque mínimos cuadrados funciona bien. O sea, hay otras opciones, pero mínimos cuadrados funciona bien. Entonces hay otros métodos más computacionales, más sofisticados, y que hasta se ven muy bonitos en la teoría, pero después en la práctica son horribles. Entonces hay que entender que mínimos cuadrados es bueno, funciona bien. ¿Okay? Y vamos a derivar propiedades estadísticas de mínimos cuadrados ordinarios. Esto es lo que se tiene que sacar de esta clase. Todo eso hay que aprendérselo y es porque es relativamente fácil. Todos los otros métodos más sofisticados, eso es muy difícil. Sacarlo es muy difícil. Obviamente podemos tener, ya una vez que tenemos la estimación vamos a tener, y eso es lo primero que quiero que saquen, pero nunca me hacen caso, una línea de regresión. No es difícil, esto es la línea de regresión. O sea, básicamente en general beta 1 de nuestro interés, que es esto, es decir, cuánto cambia el Y sombrero cuando X cambia en una unidad. Eso es lo que realmente nos interesa. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estar interesados en general. Y aunque esto es lo más común, nada, o sea, podríamos multiplicarlo por varias cosas que a nosotros nos parezcan interesantes. Podría ser multiplicado por 1, multiplicado por 10, por 100, por 1. Esto también es importante, ¿por qué? Porque hay gente que saca datos de la WDI y está bien, pero no entienden qué es X ni qué es Y. Entonces le digo, pero chicos, o sea, ¿qué es beta 1 entonces? ¿Cómo leo beta 1? Se me quedan mirando como, no sé, profe. Si ustedes no entienden su X, no entienden su Y, entonces ¿cómo leo beta 1? O sea, a ver, y usan a veces cosas X que no está mal tampoco. Por ejemplo, usan cosas que son índices. Bueno, pero ¿cómo está medido el índice? Y no tienen ni idea. Está medido de menos 1 a 1, de 0 a 100. Ay, no sé, profe. ¿Y entonces qué me están mostrando? O sea, si no entienden su Y, no entienden su X, entonces no sé qué me están mostrando. Así de simple. Pero pónganse a trabajar en ese tipo de cosas. Por ejemplo, podría ser que sea interesante un cambio de 100, o un cambio de 10, o un cambio de 12, o un cambio de 5, no tengo idea, digamos. Pero piensen en valores que sean interesantes, digamos, o sea, deltas que puedan ser interesantes. En el contexto de lo que ustedes están haciendo. No me digan, no, profe, ¿cuál deberíamos elegir? Bueno, depende de qué están haciendo ustedes. Puede ser que delta de 2 sea interesante, puede ser delta de 5, puede ser delta de 2.47, no tengo idea. Piensen ustedes cuál puede ser un valor interesante. Obviamente eso nos sirve mucho para hablar de una estimación grande o pequeña, porque ese es el otro gran problema. Ustedes hacen unas estimaciones muchas veces y le da 0.027 y me dicen, no, es re chiquito, profe. ¿De dónde? O sea, ¿por qué 0.0? O sea, ¿de dónde sacan ustedes que eso es chico? No, porque da cerca a 0. ¿De dónde está? O sea, 0.27 no me dice nada, digamos, o sea, no tengo idea, o sea, depende el X, depende el Y. ¿Ok? Gran pregunta. Esto creo que sí lo mencioné más temprano. ¿Es más importante Y sombrero o beta 1 sombrero? Pregunta general de la clase. ¿Qué a ustedes les parece que es más importante? Dado lo que acabamos de estar viendo, ¿qué les parece que es más importante? Beta 1. Uno tiene esa impresión, ¿no? De que es beta 1 y de hecho eso lo va a ser el enfoque de esta clase. Y de hecho hay una literatura grande, muy grande de econometría dedicada a eso, dedicada a beta 1. Y dedicado a tratar de calcular lo mejor posible, ¿ok? Beta 1.
Está bien. Pero Y sombrero también puede ser importante. Y la gente a veces, incluso cuando está muy concentrada en Y1, se olvida completamente de los betas. O sea, no les importa ni medio rábano, digamos. O sea, como que... ¿Por qué? Porque depende del enfoque. O sea, ambos son importantes, pero depende cuál es el propósito de la investigación. ¿Ok? Depende del propósito de la investigación. O sea, si ustedes están muy interesados en cómo X afecta a Y, perfecto. Beta 1 es su guía. Pero puede ser, y en muchos lugares se da, que le interese en Y sombrero. ¿Por qué? Porque es una predicción que ustedes están haciendo en base al modelo. Que puede ser perfecta o imperfecta, pero es una predicción y nada más. ¿Ok? Bueno, entonces a veces el enfoque es, bueno, hágame la mejor predicción posible. Y eso sí puede ser bien importante también. Y piensen en tanto en sector privado como público. Digamos. En el privado le pueden decir a ustedes, no, quiero mi proyección de venta. ¿Cuáles son los proyectos de ventas? O sea, si cambiamos el precio acá, ¿cuáles son las proyecciones de venta para el siguiente año? Y dígame. Y el modelo le va a decir, bueno, el modelo podrá ser bueno o malo, pero es un modelo. ¿Cuál va a ser el déficit del año que viene? ¿Cuál va a ser la recaudación fiscal para el año que viene? En función de la recaudación fiscal, el Estado determina decisiones de gasto y de decisiones de endeudamiento, igual que cualquier empresa. ¿Cuáles son las proyecciones de ingreso de la empresa para el año que viene? Pero Y sombrero no depende de Sí, exacto. Pero puede ser que a tu jefe no le importe. O sea, tu jefe te puede decir, no, a mí no me interesa su modelo, digamos. Dígame cuáles son las proyecciones. O sea, depende, digamos. ¿Ok? O si te puede decir, como decían recién, bueno, pero a mí no me interesan las proyecciones, a mí me interesa saber si subimos el precio del producto 1.000 pesos, ¿cuántas ventas vamos a perder? Ese es beta 1. Entonces, depende, digamos, o sea, depende. Pero él te puede decir, no me expliqué el modelo. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la proyección? Bueno, la proyección es esto. Entonces, depende qué es lo que te están pidiendo. O cuál es tu propia pregunta. ¿Ok? Tu propia pregunta. O sea, entonces ambos son importantes. Lo que pasa es que cumplen diferentes funciones. ¿Ok? Cumplen diferentes funciones. Lo mismo le pasa al Estado. El Estado también le preocupa, por ejemplo, ellos saben si suben el IVA, por ejemplo. Saben que si suben demasiado el IVA, es probable que empiece a haber un mercado negro. Entonces dicen, una de esas, por querer subir mucho el IVA y subir la recaudación, perdamos plata. Entonces también están esas cosas que el Estado también tiene que decir. Y en función, pero es cierto lo que estás diciendo, pero en función de eso también voy a determinar mi recaudación. Bueno, las dos cosas, entonces las dos son importantes, las dos. A ver si tenemos tiempo para algún ejemplo. Si tenemos tiempo como para un ejemplo simple, un Python, muy sencillito. Vamos a poner el primero, creo yo. Creo que este es el 2. Ejemplo, ¿cuál es el ejemplo este? El 2.3. 2.3. Listo. Entonces, esto es, sí, se ve como un montón de comandos, pero no es tan difícil. Entonces, lo que estoy por hacer es traer de Wooldridge una base de datos, la voy a cargar. La base de datos se llama CIOSAL1. Esto es básicamente una descripción de los datos, porque pues, no sé por qué en ese módulo de Wooldridge no ponen los labels, digamos, o sea, la etiqueta, para saber de qué se trata la variable. Y lo que yo les digo, si ustedes no entienden de qué se tratan las variables, es medio difícil entender qué están haciendo, digamos, entonces siempre lo pongo. Entonces acá estamos viendo salarios, eso es lo que vamos a hacer, nada más. Salario, creo que esto es salario de CEOs, por eso la base se llama CEOs. Entonces, ¿qué tanto cambian los salarios del CEO de la empresa en función de las ventas? Eso es básicamente un análisis muy simple, digamos. Y vamos a ir estudiando a lo largo varias veces para diferentes ejemplos a lo largo de la clase para estudiarlo, ¿ok? Vamos a hacer como típicamente algunas estadísticas descriptivas, eso siempre es útil, nos va a servir para entender más o menos cómo está armado. Vamos a hacer algunas estadísticas descriptivas.
Le vamos a poner algunas etiquetas nada más. Eso es sencillo. Y es como para que también vean. Todo esto está en Teams. Entonces quédense tranquilos que sí lo van a poder estudiar el código después. Y lo podemos exportar a esa tabla, porque eso es lo incómodo para mí de Python. Python no muestra mucho, sino que hay que exportar los resultados a alguna tabla. Entonces lo exporto a una tabla, acá, a estas estadísticas descriptivas. Lo hago que me lo muestre y después acá recién hago la regresión. ¿Ok? Hago la regresión. Obviamente lo vamos a hacer así ahora, para los efectos, digamos, manuales. Uno puede hacerlo a manita, digamos. Lo que estamos haciendo acá es calculando la covarianza y dividido en la varianza. Entonces vamos a calcularlo acá y hacemos el cálculo de beta 1 sobre beta 1 y beta 0 a mano. Obviamente el software viene con unas cosas más automáticas, que son el siguiente ejemplo. Pero les voy a mostrar que ustedes pueden hacer todos estos cálculos rápido con Stata. Y para Stata es fácil. Digo, para Stata, para Python es muy fácil hacer estos cálculos. Entonces veamos rápidamente, lo voy a correr una parte nomás, para que se vea, y para que vean cómo queda la tablita, por ejemplo, de estadísticas descriptivas. Entonces lo voy a cargar acá. ¿Por qué no está? No tengo el... Listo. Estaba en modo restringido, no sé por qué. Acá, cuando lo abre en modo restringido es que desconfía del archivo. Entonces yo le tengo que decir confíe en el archivo. Si no, o sea, no me deja hacer esto. Entonces fíjense por eso a mí me gusta mostrarlo al menos así. Entonces lo pueden hacer como ustedes quieran. Lo volví a correr porque no me gusta cómo se ve ahí. Listo. Entonces acá, fíjense qué es lo que está haciendo. Le está poniendo la variable, y eso es lo que sí les pedí para hoy. Le está poniendo una etiqueta, o sea, esto es un nombre amigable. No, o sea, lo que yo les he dicho, no le pongan P2487 o N8828, o sea, no me pongan, o sea, pónganse para ustedes mismos, para mí, para ustedes. Pongan el nombre que... Entonces, esto es claramente salario, esto es salario PC, no estoy seguro que esto es porcentaje, el cambio salarial. Ventas, ¿ok? En millones. Return on Equity, PC ROE, percent change of ROE, o sea, pónganle nombres que sean amigables. Esto es el count, el número de observaciones donde si tienen datos, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, presente el 25, mediana, presente el 75, el valor máximo. Estadísticas descriptivas clásicas. ¿Okay? Obviamente, no es muy amigable Python a la hora de querer exportar esto, entonces yo lo exporto a otro lado para poder trabajarlo en Excel. Entonces acá está lo mismo, y está todas las variables que yo le pedí. Entonces acá está la variable, el label, el count, la medio, por medio, y acá lo pueden poner más bonito. Entonces no me digan después que no tienen ni idea de cómo pasarlo a Excel. Acá lo pueden poner en un gráfico, lo pueden poner como una tabla, lo pueden subir el formato, bajarle el formato, o sea, como a ustedes más les guste. No hay lío, no es difícil. Y obviamente, como les digo, acá está calculado, obviamente de forma fea, se lo cedo, beta 1 y beta 0. Este es el beta 1 calculado de la regresión de, ¿cómo se llama? ¿Dónde están las variables? X es el salario, este es ROE, perdón, Return on Equity, y este es cuánto depende de los retornos en las acciones el salario del CEO. Eso es lo que estamos haciendo. Este es X y este es Y. Sí, está muy feo. Yo no le voy a negar eso. Obviamente, Python, si viene con todo un paquete, y ese va a ser el último ejemplo que vamos a ver hoy, todo un paquete estadístico que es el que vamos a usar a lo largo de la clase. O sea, no vamos a hacer esto que es horrible, de sacar covarianza, varianza, o sea más feo, pero es solamente para mujeres que sí se puede. Entonces, 232, vamos al 232. 232 usa el paquete con el que viene. No viene, hay que instalarlo, ¿no? Acá.
Y acá sí estamos haciendo, y fíjense, por eso también lo quiero mostrar antes de terminar la clase. Fíjense, estoy cargando acá Wooldridge Stats Model, si no esto no corre, este es el módulo que necesitan ustedes. Acá carga la base y lo que le estoy diciendo acá, este paquete SMF, ¿okay? Que es Stats Models Formulas, eso significa. Entonces le estoy diciendo, de este paquete, haga una estimación OLS, Ordinary Least Squares. Eso es lo que acá vamos a estar derivando. Y acá es la fórmula que quiero que estime, es el salario y que lo regrese en ROE. O sea, esto es Y, esto es X. Y acá le estoy diciendo de los datos, CIOSAL 1. Porque esos son los datos que acabo de cargar acá en este objeto. ¿Ok? Y acá me va a mostrar los resultados de esa regresión. Si no, no los... Porque Python en eso también es bastante antipático. O sea, puede hacer el cálculo, pero no me los va a mostrar. Yo le tengo que decir a Python, muéstreme los resultados. Esos son los que están a continuación. ¿Okay? Si no, él no muestra nada. O sea, él no muestra nada. En eso es bastante antipático. Y acá me va a mostrar solamente los resultados. Vamos a ver en otras clases. Hay muchas otras formas de mostrar lo mismo. Pero uno le puede pedir así estos resultados y hacer que me calcule beta 1, beta 0 a mano, esto es lo que hicimos recién, o también que me lo calcule con este paquete. Y el intercepto y el beta 1 es lo mismo. ¿Okay? A ver, que uno puede jugar un poco, hay diferentes formas de mostrar los resultados y después vamos a ir evolucionando a lo largo de la clase de cuál es la forma correcta, digamos, no hay una forma correcta, hay un montón, por eso correcta, de mostrar resultados de regresión. Pero por lo menos por ahora, con eso estamos bien. ¿Okay? Entonces ya vamos introduciéndonos en regresión simple. Listo, hasta acá llegamos hoy. Creo que con eso estamos más que sobrados. Vamos a ir avanzando con los otros ejemplos entonces en la próxima clase, si es que tienen ganas de irse adelantando, los otros ejemplos que están ahí. El 233, el 24 y con la GIH. Vamos a hacer una regresión simple con la GIH.